Hola chicos, buenas tardes. Esperemos que sean sus compañeros y continuamos con lo que quedamos pendiente en la mañana. Creo que nadie más se conecta. A ver, vamos por favor chicos todos a la parte de pruebas de eh, escuelas literarias. Ya. Listo. Como hicieron ustedes solitos la parte de tarea, ahora vamos a hacer en conjunto la parte de prueba, pero obviamente ustedes me van a ayudar. Ahora sí ya puedo ver el chat que estaba teniendo problemas en la mañana. Comencemos. Entonces, Fauchery tuvo una risa aprobadora mientras la de Falloy se quedaba con su cumplido ahogado en la garganta, muy extrañado y tratando de digerir la expresión. El director se había apresurado a estrechar la mano de un crítico dramático cuyas reseñas gozaban de una gran influencia. Cuando regresó, Héctor de la Falois ya había recordado su aplomo. Temía que le tratase de un provinciano y estaba muy cohibido. Me han dicho, añadió, queriendo encontrar una frase, que Nana tiene una voz deliciosa. Ella, guiñó el director, encogiéndose de hombros, sí, una verdadera grulla. Muy bien, ahí tengo algunas personas que ya me están ayudando contestando el resto. Nana es una obra de Emile Solá. Y Emile Solá pertenece a ¿qué escuela literaria? Les leo. A más del señor Flores y de la señorita Sánchez. Oh, no más. Ya. Despertarse, despertarse el resto. Exactamente, ¿no es cierto? ¿A qué escuela literaria pertenece Emil Solá? Emil Solá pertenece a el naturalismo. Fausto, te mando que retornes y cambies de forma, porque eres asaz feo para asistirme. Ve y vuelve en traza de anciano, fraile franciscano, cuya santa apariencia conviene a un diablo mejor. Sale el diablo, ¿ya? Ah, características del naturalismo. A ver, el naturalismo es una corriente bien cortita que se da posteriormente al realismo. Y lo que buscaba en lo que se buscaba en la escuela del naturalismo era hacer ellos mismos dicen, es una como disección casi científica de la realidad. O sea, era describir la realidad, pero a niveles insospechados. Esa es la característica del naturalismo. Va directamente de la mano del realismo,
pero es un realismo llevado al extremo, donde se busca hacer casi un análisis quirúrgico, por si se puede decir, del realismo. Por eso es una corriente bien cortita. Ahí solamente la Emil Solá y Los Pasos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán son las únicas obras que pertenecen a esta escuela literaria. ¿Ya? Continuemos con lo que me había quedado. Sale el diablo. Ya veo que hay virtud en estas celestiales palabras, porque no he de prosperar en este arte. Cuán afable es este Mefistófeles, lleno de humildad y obediencia. Tal es la fuerza de la magia de mis conjuros, y a Fausto eres conjurador laureado, puesto que mandas al gran Mefistófeles, quien reges Mefistófeli fratis imagine, ¿ya? Este es un ejemplo de una obra escrita de manera dramática, justo lo que les decía, ¿no es cierto? Aquí yo tengo a mi personaje y mi personaje da a conocer su parlamento, ¿no es cierto? Empieza por lo que nos dice Fausto, inclusive quien nos explica que va a salir el diablo, el narrador nos cuenta una parte y de ahí dice, entra Mefistófeles vestido franciscano, perdón. Mefistófeles, ¿qué quieres, Fausto, que hago? Fausto, te mando que me insistas mientras yo voy y que cualquier cosa que Fausto te ordene lo hagas, aunque sea que la luna salga de su esfera o que el océano devore el mundo. ¿Qué le contesta Mefistófeles? Servidor soy del gran Lucifer y no puedo servir sin su licencia, ni podemos ejecutar sino lo que él manda. ¿Qué obra pertenece? ¿Cómo se llama la obra a la que pertenece este fragmento? Obviamente se llama Fausto, y Fausto es una obra que pertenece a la época del barroco. Acuérdense, la característica del barroco era que teníamos obras que están sobrecargadas de adornos, de figuras literarias. Soy el señor Flores, la señorita Sánchez, nomás están despiertos del resto. Ya. Este ya habíamos leído, ¿no es cierto? Raskolnikov, personaje principal de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Fausto es de Marlowe. ¿Ya? De Dostoyevsky, con gusto. ¿Y esta pertenece a qué escuela literaria? Dostoyevsky es el clásico, digamos, de la escuela rusa. Exactamente, este ya habíamos visto en la mañana, ¿no es cierto? Es parte de la escuela realista rusa, donde los autores más importantes eran Dostoyevsky y Tolstoy. A ver, el señor Mejía me dice, la escuela del medioevo es la escuela en la cual, obviamente, como estábamos hablando de la época en la que la religión estaba sobre todo, tenemos obras que tienen relación directa con la parte espiritual, como la obra que ya vimos de Dante Alighieri, o también tenemos, por otro lado, las obras que lo que buscaban era retratar lo que ocurría con los caballeros andantes del medioevo, y ahí la obra que sobresale es del Cantar del Mio Cid. Obviamente esa obra, su autor es anónimo porque no le interesaba que le lleven a la horca y le maten, porque la iglesia no permitía que se publique información que fuera o que estuviera lejos de la religión y la espiritualidad. Sin embargo, hay estas dos corrientes en el medioevo. Las obras que hablan acerca de la espiritualidad, de la religión, y las obras que se contrapusieron a lo que decía la iglesia y hablan acerca de las características de los caballeros del medioevo, que obviamente eran caballeros que tenían que recorrer grandes distancias y que se enfrentaban, porque la época del medioevo es una época de varias guerras, ¿ya? Con gusto, señor Mejía. Vamos con esta. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, recuérdame en qué escuela literaria era Don Quijote de la Mancha. Exactamente, ¿no es cierto? Don Quijote de la Mancha ya es parte del Renacimiento, cuando la novela empezó a ser el género que más sobresalía durante esta época. Obviamente, ¿quién es el autor del Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes. ¿Qué es poesía? Dices tú, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Qué escuela literaria es? Facilito, sin necesidad de saber quién es el autor. Exactamente, es el poema número 1 de Becker. Y Becker es el máximo representante de la escuela del romanticismo. Ojo, para que vean, ¿no? Becker hablaba del desamor, pero también hablaba muy bien del amor. En realidad, en su caso, sí, el sentimiento base de todas sus obras es precisamente el amor, tanto desde el punto de vista del amor bonito como ya del desamor.
En la almohada del mal es Satán Trismegisto, el que sabe mecer y embrujar nuestra alma, y el precioso metal de nuestra voluntad evaporar su mano químicamente sabia. El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. Atractivo encontramos en lo más repugnante. Cada día el infierno descendemos un paso por tinieblas hediondas y espantosos lugares. Exactamente. Este es un fragmento de uno de los poemas del máximo representante del simbolismo, que es Charles Baudelaire. Obviamente, esta es parte de su obra más importante, que es Las Flores del Mal. En el simbolismo, el único autor que tenemos en esa corriente es precisamente Charles Baudelaire, y como para que les quede la característica del simbolismo, el simbolismo es la primera escuela de la literatura que empieza a hablar de temas que antes la literatura no se le había ocurrido. Habla de Satán, que es justo el que yo les acabo de encontrar, ¿no es cierto? Y de cómo Satán, de cierta forma, guía los pasos de este autor, porque este es un autor que se dijo en algún momento satánico. Se habla de temas que antes no se había hablado, como la prostitución, se habla de las drogas, se habla del satanismo, y a partir de eso sí, la literatura se da cuenta que puede hablar de cosas, que puede generar belleza, inclusive en temas que aparentemente no serían bonitos, porque precisamente se puede hacer una crítica desde la literatura de esa temática. Charles Baudelaire sí es uno de los autores que más, ¿qué les podría decir? De los autores más complejos por la temática que desarrolla, y precisamente por eso fue censurado durante mucha época. Facilito, este ya leímos en tempranito. Eneas, personaje principal de la obra La Eneida. ¿A qué escuela literaria pertenece La Eneida? Les leo. Exactamente, ¿no es cierto? Eneida, escuela clásica de la literatura. La única obra romana que pertenece a la escuela clásica de la literatura. Porque el resto de obras eran obras griegas. Esto también ya vimos, ¿no es cierto? Amor que de un corazón gentil presto se adueña, prendo a aquel por el hermoso cuerpo que quitado me fue y de forma que aún me ofende. Escuela literaria, medioevo. Obra, fragmento en realidad de la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que es, yo creo que es la obra que más sobresale dentro de la escuela del medioevo. Precisamente igual por la temática que desarrollaba, ¿no? Básicamente se divide en tres partes: la parte del infierno, la parte del purgatorio y la parte del Edén. Esta parte, obviamente por el contexto que ustedes ven, ya es la parte del Edén. Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Signé, al arco que da al Quai di Conti, y apenas de luz, ceniza y olvido que flota sobre el río me deja distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en Pons de Ars, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil del hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, personaje principal maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente, que se da citas precisas, es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. ¿Qué obra es? Rayuela, de Julio Cortázar. Julio Cortázar, ayer ya les había dicho a qué escuela literaria pertenece. Les leo. Rayuela, Julio Cortázar, escuela literaria. ¿Cuál es la escuela literaria? No, no es el vanguardismo. Ya, muy bien, exactamente. Rayuela es la obra que empieza con la última escuela literaria, la escuela literaria que estamos viviendo actualmente, que es el postmodernismo, cuando rompemos estructuras totales en la literatura. Obviamente, es súper importante que ustedes entiendan que igual se sigue generando belleza a través del lenguaje. La verdad no lo he leído completo, eso sí tengo que confesarle, señorita Sánchez. Le he leído partes por partes, no he llegado a engancharme a la lectura, pero ya tengo que darme tiempo para leer. Todavía no lo he leído completo, ni la primera vez que se va desde el capítulo 1 hasta el 155, no lo he logrado todavía. ¿Ya? Y determine qué escuela literaria pertenece el siguiente texto. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Lo escrito sencillos para que tú los entiendas son para ti solemne, pero a ti no te interesa.
Este ya les había contado, ¿no es cierto?, a qué escuela literaria pertenece, al posvanguardismo. El posvanguardismo es una escuela, es igual cortita como el naturalismo, que básicamente se basa en la temática del vanguardismo, que ustedes ya saben que es un poco de hacer una crítica acerca de la realidad, un poco de evasión de la realidad, pero ellos lo que buscaban era incluir un poquito de un carácter social. Listo. Hasta ahí está escuelas literarias. Y recuerden la sugerencia que les dice hoy en la mañana, por favor, tienen que revisar la parte teórica. Ustedes ya saben más o menos qué temas yo voy a ir revisando. Como ven, al menos esta parte del tema 4 voy de 2 en 2 temas, para que no sea tan cortito y para que podamos ir resolviendo algunos ejercicios del aula virtual. Mañana, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Bueno, ahorita vamos a ver hasta donde alcancemos figuras literarias. Entonces, sí les sugiero que vayan revisando figuras literarias y seguramente mañana veremos dos temas que son súper sencillitos, que son niveles de lenguaje y elementos de la comunicación. Así que de eso y nomás una leidita de la parte teórica que eso les puede ayudar, ¿ya? Les voy a dejar de compartir un segundito mi pantalla para abrir la diapositiva de la temática que desarrollé. Ya, listo. Ok, habiendo terminado con la parte de escuelas literarias, vamos con ejercicios que tienen que ver con los géneros literarios, géneros y subgéneros literarios, y ejercicios que están directamente relacionados con las figuras literarias, ¿ya? Acuérdense ustedes, géneros y subgéneros literarios van directamente relacionados con los tipos de texto que vimos ayer. Tengo el épico o narrativo, que lo que hace es contar una historia de manera objetiva. Tengo el lírico, en el cual lo que yo voy a hacer es dar a conocer mis sentimientos, mis pensamientos, mis reflexiones, etc. Tengo el dramático, cuya característica, como ya vieron en la obra de Fausto de Marlowe, es precisamente yo tengo el personaje y el personaje me cuenta su parlamento o lo que va a decir. Y así se va contando la historia. Y finalmente está el ensayístico, donde están todos los textos académicos. Ahora, cada uno de esos subgéneros tiene ciertos subgéneros. Vamos con el primer ejemplo de cómo les pueden tomar la parte de géneros y subgéneros literarios en el examen de acceso a la universidad. Dice, lee el texto y elige las características de los cantares de gesta. Los cantares de gesta son un subgénero que es propio del género narrativo. Los cantares de gesta lo que buscaban era sobreexaltar la imagen de uno de su personaje principal, porque normalmente este personaje principal era un héroe que podía sobreexaltar las características patrióticas, nacionalistas sobre todo. ¿Ya? Dice, lee el texto y elige las características de los cantares de gesta. El rey Carlos, nuestro emperador el Grande, 7 años enteros permaneció en España. Hasta el mar conquistó la altiva tierra, ni un solo castillo le resiste ya, ni queda por forzar la muralla, ni ciudad salvo Zaragoza, que está en una montaña. La tiene el rey Marsil, que a Dios no quiere. Sirve de Mahoma y le reza a Apolo. No podrá remediarlo, lo alcanzará el infortunio. El rey Marsil se encuentra en Zaragoza. Se ha ido hacia un vergel. Bajo la sombra, en una terraza de mármoles azules, se reclina. Son más de 20.000 en torno a él, llama a sus condes y a sus duques. Oíd, señores, que azote nos abrume. El emperador Carlos de Francia, la dulce, a nuestro país viene. A confundirnos, no tengo ejército que pueda darle batalla para vencer a su gente. No es de talla la mía. Aconsejadme, pues, hombres juiciosos, guardadme de la muerte y la deshonra. Esta es la primera parte del ejercicio. Ahora, con base en este texto, ustedes que deben reconocer cuáles son las características propias de los cantares de gesta. Acuérdense del texto que acabamos de leer y vamos con las características de los cantares de gesta. Innovación o súplica preliminar a la musa por parte del narrador, predominio del realismo y de la historicidad frente a los fantásticos, intervención e implicación de los dioses en los asuntos humanos
Y finalmente, utilización de arcaísmos que resaltan el carácter oral del relato. Ya le veo que la señorita Sánchez, el señor, exactamente, ¿no es cierto? Con base en el texto que leímos, yo tengo una súplica preliminar a la musa por parte del narrador. No, no la tengo. Tengo una historia que tiene inclusive tintes de realismo e historicidad. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Luego tenemos intervención e implicación de los dioses en asuntos humanos. No, no tengo en realidad. Y finalmente tengo utilización de arcaísmos que resaltan el carácter oral de lo retratado. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La respuesta es la 2 y la 4. ¿Ya? Ahora, de figuras literarias sí les voy a contar algo. En figuras literarias normalmente se solía tomar en el examen ser bachiller, se ponían solamente metáforas, ¿ya? Uy, disculpen, pero la verdad no les puedo poner en pantalla completa porque mi computadora, una vez que está con Zoom, no puede pasar las diapositivas. Por eso les coloco de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que últimamente yo veo que sí están tomando algunas otras figuras literarias. Por favor, revisen la parte teórica que yo tengo de figuras literarias y a partir de eso sí tendrán que ir contestando, viendo las características de ciertas figuras literarias. Ahora, hasta hace un poco de tiempo en realidad lo único que tomaban es metáfora, pero actualmente sí ya veo que toman algunas otras figuras literarias. Vamos con este ejemplo. Con base en el fragmento identifican la figura estética. A contratiempo, a contramano, contra la corriente, a contra lluvia, a contra corazón y contra olvido. Exactamente, ¿no es cierto? Les voy a explicar un poquito estas figuras literarias que nos salen en las opciones. La onomatopeya se caracteriza porque yo voy a tomar precisamente como se utiliza en la parte gramatical ciertos sonidos de los animales y ciertos sonidos de que se dan en la naturaleza, por decirlo así. La hipérbole es una exageración de la realidad. Ustedes ya saben que la metáfora es una comparación sin término comparativo y la repetición precisamente lo que hace es esto. Repetir, como su nombre lo dice, algunas palabritas, a veces hasta frases que se suelen repetir precisamente para generar un mejor proceso de recordación en el lector. Entonces aquí tengo contra, 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 contra. Entonces, ¿qué figura estética tengo aquí en este texto? Tengo la repetición. Dice, con base en el sintagma en negrita, identifiquen el elemento metaforizado. Este era el tipo de ejercicios que solían tomar en el examen de bachiller, ¿ya? El mar tiene música, con el viento sin descansar, notas de arena que se escuchan al pisar. El mar tiene ritmo de arcos de diamante que se rompen sin cesar. Facilito, ¿cuál es el elemento metaforizado que se está mostrando a través del sintagma arcos de diamante? ¿Ya? Ahorita ya les veo que se despertaron. Exactamente, ¿no es cierto? Los arcos de diamante se refieren a las olas. Lee el texto e identifica el subgénero narrativo. Sorprendió un león a una liebre que dormía tranquilamente, pero cuando estaba a punto de devorarla, vio pasar a un ciervo, dejó entonces a la liebre por seguir al ciervo. Despertó la liebre ante los ruidos de persecución y no esperando más huyó. Mientras tanto, el león que no pudo dar alcance al ciervo, ya cansado regresó a tomar la liebre, pero no la encontró. Entonces se dijo el león, bien me lo merezco, pues teniendo yo una presa en mis manos, la dejé para ir tras la esperanza de obtener una mayor. Si tienes en tus manos un pequeño beneficio, cuando busques uno mayor, no abandones el pequeño que ya tienes hasta tanto no tengas realmente en tus manos uno mayor. Acuérdense lo que les había dicho el día de ayer. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo una fábula. Características de la fábula, mis personajes principales son animales que cumplen con que tienen que
ahí sí tenemos la figura de la personificación. ¿Qué es la personificación? Ellos cumplen ciertas funciones o ciertas características propias de los seres humanos y la otra es que siempre tenemos un mensaje al final, ¿ya? Por ahí me preguntaban qué era la anáfora, ¿ya? La anáfora, a diferencia de la repetición, es que yo repito una palabra o un conjunto de palabras, pero siempre van al inicio del verso. Siempre están en el inicio del verso. Ahí tenemos una anáfora. En cambio, en la repetición, como ustedes vieron, puede estar en cualquier parte del texto. Facilito. Identifiquen el color metaforizado. Mujer con ojos de pradera, mujer con ojos de bosque, ojos firmes con armadura malva y agujas imantadas. ¿Qué quiere decir esto de pradera, bosque? ¿Qué colores tiene? Sencillo, ¿no es cierto? Si yo veo la pradera, veo el bosque, ¿cuál es el color que sobresale? El color que sobresale es siempre el verde. Denme un segundito que por ahí vi. Sí, exactamente. Lo que se hace con la personificación es darle características humanas a los animales, ¿ya? Es como que los animales pudieran vivir y entendieran la sociedad de acuerdo a las características de los seres humanos. Otra cosa que también suele utilizar en la personificación es que yo no solamente le doy esas características a animales, sino que también le doy características a seres inanimados, ¿ya? Esa es como la forma en la que funciona la personificación. Sí, normalmente el mensaje en la fábula suele estar al final. Me cuentan toda la historia y al final nos dejan como en una frasecita el mensaje que engloba todo lo que nos cuenta la fábula. Vamos con este. Completen el enunciado. Dentro de los textos poéticos del género épico medieval encontramos subgéneros como el uno ya les conté cuál era, por lo tanto es fácil que encuentren la respuesta. El resto no se animan si les acabo de decir. Cuando hablábamos acerca del cantar del mío Cid. Exactamente, ¿ya? Uno de los subgéneros propios del género épico medieval es precisamente el cantar de gesta. Y el otro es del romance. Para que sepan qué es el romance es un subgénero que mezcla la parte épica con la parte lírica. ¿Por qué se le pone dentro como subgénero del épico? Porque igual habla acerca de batallas de los héroes, pero normalmente estos tienen un contexto amoroso, o sea, se pelean por el amor de una mujer, se pelean por encontrar el amor de la mujer de su vida. Entonces, esa es la única característica, pero sin embargo, sí, sigue siendo narrativo, sigue siendo épico medieval, porque la base de la temática que desarrolla es precisamente eso, las guerras que se daban durante la época de la Edad Media, pero con un trasfondo amoroso. Por eso se llama romance ese subgénero. Dice, con base en el verso marcado en negrita, ¿a qué aspecto de las alas se refiere la metáfora? Abejas cantoras, no a la miel sino a las flores, con sus alas recién hechas de aguas, volad a las flores. ¿Qué característica alude el recién hechas de agua? Exactamente, ¿no es cierto? El agua, ¿qué característica tiene transparencia? Por lo tanto, cuando dice recién hechas de agua, se está refiriendo a la transparencia que tienen las alas. Listo, chicos, hasta ahí me voy a quedar el día de hoy, porque ya me queda menos de un minutito. Mañana vamos a continuar revisando más ejercicios de géneros y subgéneros literarios, así que les sugiero que revisen la parte teórica y que revisen también la parte de figuras literarias y los otros dos temas que les dije, que son niveles de lenguaje y la parte de elementos de comunicación, que son temas súper sencillos y los ejercicios también son bastante sencillos. Nos vemos el día de mañana, chicos. Chao, una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, Oh. profe.